Cajas genéricas. Bueno, última plática. Los elementos HTML que se han revisado le dan un significado adicional al contenido que contiene. En realidad, bueno, ese es el objetivo de HTML cuando estás utilizando los elementos. Por ejemplo, cuando pones un H1, pues es para precisamente un encabezado de nivel 1, ¿no? Bueno, pero hay situaciones en las cuales se ocupa un cuadro genérico, como lo acabamos de ver, por el simple hecho de diseñar una página web. Lo vimos para evitar el colapso de los márgenes verticales. Y para esa situación, cuando necesitamos un cuadro genérico, se puede utilizar la etiqueta div o la etiqueta spam. Bueno, tanto div como spam son elementos contenedores que no tienen ningún efecto sobre la estructura semántica de un documento HTML. Es decir, no significa como que esto es un encabezado o esto es algo para hacer una lista, nada, no tiene ningún significado. Pero dan la manera de incorporar estilos a secciones arbitrarias de una página web. Puede ser que en ocasiones se requiera agregar un cuadro invisible para evitar que los márgenes se contraigan, o tal vez se quiera agrupar los primeros párrafos de un artículo en una sinopsis con un formato de texto ligeramente diferente. Bueno, se van a utilizar varios elementos div en este material y por el momento, bueno, se va a crear un botón simple agregando lo siguiente al final del archivo boxes.html. Entonces sería un elemento invisible que no agrega nada y nada más tiene ahí botón. Bueno, entonces lo voy a copiar y ahora lo voy a pegar acá. Bueno, ahí está. Y entonces los estilos, bueno, que vamos a asociar con este elemento invisible, que de alguna manera pues ya los hemos comentado, los vamos a poner. Entonces voy a copiar este y ahora voy a editar en la hoja de estilos. Entonces aquí lo acabo de pegar. Uf. Bueno, yo quería que quedara de otra manera, pero creo que no me hizo mucho caso. Pero bueno, déjenme arreglarlo. Pues no sé si lo arreglé o lo desarreglé más. Pero, a ver. Ok, entonces podemos ver que en las propiedades que se están incluyendo para este elemento invisible, bueno, primeramente su color, pues en este caso es el que se está aquí indicando. Aquí podemos, bueno, aquí hay una, aquí hay otra forma taquigráfica de anotar un color, utilizando nada más tres caracteres. Y si no mal recuerdo, eso es para que le ponga de color blanco. Luego tiene un color de fondo, pues esto no sé cómo qué color sea. Tiene poco, bueno, poco rojo, un poco más de verde y un poco más y cargado más hacia el azul. O sea, se debería ver con fondo medio azulado. El peso o el estilo de la fuente pues es negrita, tiene un relleno de 20 píxeles, la alineación del texto lo está colocando al centro. Luego para lo que es el borde va a ser de 2 píxeles, se va a ver y va a tener este color. Decíamos que este era como un gris. Y bueno, el que no habíamos visto es este. Este
esta propiedad, bueno, sirve para redondear el botón. Entonces, bueno, lo voy a guardar y voy a recargar la página. Debería de aparecer acá abajo en el bloque, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces aquí está el botón. Y vas a decir, bueno, ¿y por qué? Ah, pues si recuerdas, teníamos por aquí, ya el div ya lo habíamos utilizado, ¿no? Cuando dijimos que queríamos evitar que se colapsara los márgenes, ahí habíamos puesto inicialmente un div, ¿verdad? Pues, por esa razón vemos aquí dos divs. Bueno, entonces, bueno, pues efectivamente nos da un botón azul que ocupa todo el ancho del navegador. Y pues los estilos también se aplican a lo invisible, como comenta aquí. Por esa razón fue que pues apareció en este caso en el que hemos usado para evitar el colapso de los márgenes, del margen vertical. Si quisiéramos aplicarlo, por ejemplo, a lo que es el botón y no al que utilizamos para evitar el colapso, podemos en un momento dado hacer una selección. Que bueno, eso es parte de lo que tendríamos que revisar en la siguiente plática, los selectores de clase. Y como dice aquí, bueno, simplemente elimínalo o coméntalo, ¿no? Entonces, bueno, podemos intentar comentarlo. ¿Recuerdas cómo ponías un comentario en HTML? Recuerdo que era así, ¿no? Empezaba con menor que, luego espanto, luego guión, y se cerraba utilizando un guión y un mayor que, ¿verdad? Entonces, no mal recuerdo, así era un comentario. Bueno, y entonces al recargar esto, pues ya desapareció, ¿verdad? Y ya se dio otra vez el colapso del margen vertical. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre utilizar el elemento div y el elemento spam? Bueno, el div se utiliza para contenido a nivel bloque y el segundo está para contenido en línea. Veamos ahora lo que son las dimensiones explícitas. Bueno, hasta el momento pues hemos permitido que los elementos HTML definan sus dimensiones de forma automática. Los rellenos, bordes y márgenes con los que hemos estado trabajando pues envuelven cualquier contenido que está dentro de la caja. O sea, el contenido en este caso está definiendo pues su tamaño, ¿no? Si agregamos más texto, por ejemplo, al elemento env, pues se va a expandir para lograrlo acomodar. No sé si esto, bueno, por ejemplo, ahí está el del however. Entonces, si agrego esto que está aquí, digo, deja ver dónde está. Está por acá arriba, ¿no? Aquí, however. Entonces, si le agregamos lo que está ahí abajo, que dice, and this is a big however, algo así, ¿verdad? Dice pues que entonces se va a expandir, ¿no? De acuerdo al contenido. Entonces recargas tú la página y vemos que pues efectivamente así fue, ¿no? Se expandió. Bueno, pero hay ocasiones en que el diseño requiere una dimensión explícita, no que sea automática de acuerdo al contenido. Por ejemplo, si tienes una barra, a lo mejor quieres una barra lateral que tenga exactamente 250 píxeles de ancho. Entonces, en el caso de CSS, tienes las propiedades width y height para controlar lo que es el ancho y la altura. Y como comenta aquí, pues tienen prioridad sobre el tamaño predeterminado del contenido de un cuadro. Es decir, que le hace caso primeramente, bueno, primeramente le hace caso al tamaño del contenido, y si tienes la propiedad width, entonces ahora le hace caso a esa propiedad. Entonces pide aquí que agreguemos un ancho explícito para nuestro elemento invisible y que le pongamos 200 píxeles. Entonces copio eso y lo agrego en la hoja de estilos. Entonces lo voy a poner aquí abajo y ahí está, 200 píxeles. Entonces ahora, si recargamos, ya no va a ocupar todo el ancho, bueno, el ancho que disponemos del navegador, sino que ahora pues queda restringido a 200 píxeles. Y del lado izquierdo.
como se muestra aquí. También hay que observar que en el caso de que alarguemos el título del botón, pues se debe ajustar automáticamente a la siguiente línea. Es decir, lo estaría distribuyendo en 2 renglones y por lo tanto pues el elemento se va a expandir para esa situación, ¿verdad? Podrías cambiar el comportamiento utilizando las propiedades que dice aquí, white space y el overflow, ¿no? Si no quisieras que eso sucediera. Entonces, bueno, aquí hay unos enlaces los cuales puedes visitar para revisar esa parte. Bueno, vemos ahora los cuadros de contenido y los cuadros de borde. Dice que las propiedades white y high definen el tamaño del contenido de un cuadro. El relleno y el borde se agregan encima de las dimensiones explícitas que se establezcan. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tienes una imagen que tiene 244 píxeles de ancho, ese es el contenido, entonces cuando se haga una captura de pantalla de lo que es el botón, pues a pesar de que tiene un white de 200 píxeles, su tamaño final quedaría pues como se muestra aquí. Es decir, tiene un ancho de 200, pero además a ese ancho habría que agregar el del relleno y el del borde, ¿no? Y ese terminaría siendo el ancho que tendría ese elemento. Bueno, dice que, bueno, esto puede ser un poco contrario a la intuición cuando se intenta diseñar una página. Entonces, aquí hay un detalle de, bueno, cómo vas a llenar, por ejemplo, un contenedor que tiene 600 píxeles usando 3 cajas que tienen un ancho de 200 píxeles, pero que no encajan porque tienen un borde de 1 píxel, teniendo por lo tanto pues un ancho real de 202 píxeles, ¿no? Recuerda que sería a ambos lados, ¿no? Bueno, con CSS podemos cambiar cómo se hace el cálculo del ancho de un cuadro mediante la propiedad box sizing, que está aquí indicada, ¿no? De manera predeterminada, box sizing tiene el valor de content box, que fue lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Que el tamaño queda definido por el contenido. Entonces, vamos a modificar esta propiedad box sizing para decirle ahora que sea border box, ¿no? Entonces, vamos a agregar esta propiedad a nuestra regla para el elemento div. Y entonces aquí está, ¿verdad? Vamos a agregar algo más y quedaría de esta forma. Entonces ahora lo guardo y entonces si ahora recargo esto, quedó de esta manera, ¿no? Entonces ya estamos entonces ahora teniendo en cuenta un ancho de 200 píxeles, incluyendo no solamente el contenido de este elemento, sino también lo que es su relleno y su borde. Bueno, entonces ahora el ancho quedaría de esta manera, ¿verdad? Ya cuando se le puso un ancho de 200 píxeles, esto ya estaría incluyendo, bueno, y obviamente modificando la propiedad box sizing a border box y no a content box, pues entonces ya estaría tomando en cuenta al contenido que tiene un ancho de manera automática, el relleno y el borde. Y de esta manera pues es más intuitivo y como resultado pues el uso de border box en todas las cajas se considera una mejor práctica para la gente que desarrolla o hace sitios, ¿no? Alineación de cajas. Bueno, alinear cuadros de forma horizontal es una tarea común que se puede presentar y el modelo de cuadro o box da varias maneras de hacerlo, ¿no?
Ya habíamos visto la propiedad TextAlign, pero esa sirve para alinear el contenido y los cuadros en línea dentro de un elemento a nivel de bloque. Alinear cajas de bloques se hace de otra manera. Entonces, dice aquí que si por ejemplo ponemos esta regla en la hoja de estilo en el body, para que todas nuestras, supuestamente, para que todas nuestras cajas queden centradas, pues veamos cuál es el resultado. Entonces, copiamos y lo pegamos. Lo voy a poner acá al principio. Entonces, ahí está. Lo guardo y ahora recargo la página. Entonces, pues lo único que alineó pues fueron los contenidos, ¿no? Los textos en este caso. Pero, por ejemplo, esta caja no me la alineó. Bueno, eh, hay tres maneras como se puede hacer la alineación horizontal de los elementos a nivel de bloque. Una es utilizando márgenes automáticos para la alineación central, otra es utilizando flotadores para alineación izquierda y derecha, y otra es utilizando caja flexible para un control completo sobre la alineación. Si desafortunadamente la alineación a nivel de bloque no tiene no tiene desgraciadamente ninguna relación con la propiedad TextAlign. Bueno, veamos la primera opción, que es utilizando márgenes automáticos. Los otros dos serán revisados más adelante. Y entonces cuando se establece el margen izquierdo y derecho de un elemento a nivel bloque en auto, este va a quedar centrado. Entonces, bueno, la manera de lograrlo, bueno, aquí se está indicando. Habría que agregar esta propiedad en nuestra hoja de estilos para el elemento div. Entonces, aquí la copio y por acá tengo el div. Aquí está abajo. Entonces, bueno, lo voy a agregar. Y recuerda entonces que cuando para ya sea un margen, un borde o un relleno, se ponen dos valores, los primeros dos, bueno, el primero de los dos valores corresponde al valor izquierda y derecha, arriba y abajo, y el segundo valor, que en este caso se está indicando con auto, estaría siendo para izquierda y derecha. Entonces cuando le ponemos auto a izquierda y derecha, con eso logramos que que en este caso el elemento div quede centrado. Entonces veamos, ya lo puse y ahora al recargar el elemento de abajo ya queda centrado. Ahí lo vemos, ¿verdad? Bueno, al momento de que estiramos esto, pues también lo reacomoda, ¿verdad? Bueno. Este va a funcionar en bloques que tienen un ancho explícito. En el caso de que ustedes quiten el white, el botón va a ocupar todo el ancho del navegador y de esa manera pues la alineación ya no tendría sentido. Entonces eso ténganlo en cuenta porque después a uno se le olvida esa parte y entonces pues ya no le funciona. Entonces voy a comentar esto. ¿Recuerdas cómo comentar aquí? Creo que habíamos dicho que era como en Java, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a guardar y voy a recargar. Voy a recargar la página. Y ya vimos lo que sucede. Bueno, podemos también ver esta parte que es el restablecimiento de estilos. Comenta aquí que si observamos que hay una banda blanca alrededor de la página, y bueno, dice que es un margen relleno predeterminado agregado por el navegador. Los diferentes, bueno, aquí no se ve, bueno, acá sí se ve, ¿no? Esta franja que se ve aquí, ¿sí? Entonces, cada navegador, bueno, aplica su estilo predeterminado a los elementos HTML, con lo cual, bueno, la creación bueno, que la página se vea igual en diferentes navegadores, pues puede dar algo de problemas. Entonces, una buena idea es anular los estilos predeterminados a un valor predecible utilizando
un selector de la hoja de estilos universal. La manera de indicar esa universalidad pues es precisamente con el asterisco. Entonces dice que agreguemos a nuestra hoja de estilos, Boss Styles, esta regla que tengo aquí. Entonces esa regla la vamos a agregar y la voy a poner al principio. Entonces, ups, bueno, acá lo hice un poco medio chistoso, pero bueno, vamos a tratar de arreglarlo. Entonces sería, a ver, no, quizás así, así, así y así, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que se está indicando? Pues lo que está indicando es que para todos los elementos van a tener un margen de 0 píxeles, 0 relleno, y el tamaño de la caja va a estar determinado por el borde. Entonces, cuando hago esto y después recargo la página, vemos el resultado. Ya entonces vemos que, por ejemplo, ese margen que me estaba regalando, pues ya no aparece. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, con eso pues ya decíamos, ¿no? Tanto el margen y el relleno se quitan para que ya lo que está aplicando en este caso el navegador ya no aparezca. Y también se está haciendo que todas nuestras cajas, pues el tamaño esté manejado por el borde. Que como habíamos dicho, pues eso es preferible a que el tamaño quede manejado por el contenido. Bueno, comenta aquí que hay un restablecimiento similar en la parte superior de casi todas las hojas de estilo globales que hay en Internet. Pueden volverse mucho más complicados, pero las tres declaraciones simples bueno, puede tener más propiedades, pero esas tres que se pusieron nos pueden dar permiten ajustar con confianza el modelo de caja para los propósitos que en un momento dado se vayan a tener más adelante, sin tenernos que preocupar por interacciones imprevistas dados por los estilos que aplican los navegadores. Bueno, pues enseguida está el resumen y bueno, ya se revisó o ya se conoce un poco más sobre los usos prácticos del modelo de caja en las hojas de estilos y conforme vayamos avanzando pues vamos a ver otras cosas más. Entonces esto es parte del arsenal o de lo que ocupamos para trabajar con las hojas de estilos. Y de los conceptos claves de este capítulo pues está, bueno, vimos que todo es una caja, las cajas pueden estar en línea en bloque, los cuadros pues tienen contenido que se define básicamente en HTML, relleno, bordes, imágenes que quedaría en la hoja de estilos, y podemos en un momento dado poner algunas reglas aparentemente arbitrarias que bueno, nos dan algunas interacciones, y además bueno, pues también comentamos sobre cómo se puede utilizar un modelo de caja para diseñar la mayoría de las páginas. Bueno, estas propiedades pues pueden parecer simples y efectivamente lo son, pero ya cuando empieza uno a ver otros sitios web y empieza a ver bueno, hay que tener en cuenta que están aplicando este modelo de cajas para el diseño, ¿no? Y bueno, también empezamos a revisar las cajas genéricas div y span, un poco limitado, pero bueno, ya las empezamos a utilizar. Y bueno, eso pues, se ahondará más en el siguiente capítulo. Gracias.